¿Qué tal mayistas? Bienvenidos de vuelta a su canal de Cultura Maya Viva. En esta ocasión vamos a hablar de los más célebres exploradores del mundo maya, John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood. Estos dos intrépidos exploradores fueron los que iniciaron el interés por la exploración de la cultura maya a nivel mundial, razón por la que ocupan un lugar destacado en los estudios mayistas. Comencemos pues, con este viaje. Al final de la del siglo XIX, el interés por las antigüedades del continente americano estaba ya bien arraigado entre los europeos, gracias a las primeras expediciones de personajes como Alexander von Humboldt y otros, quienes habían realizado viajes por Mesoamérica y habían documentado la existencia de numerosas ciudades arruinadas, con intrincados diseños y figuras desconocidos para Europa en ese momento. Es gracias a este interés inicial del público y la ciencia que el abogado estadounidense John Lloyd Stephens y el arquitecto dibujante inglés Frederick Catherwood, ambos apasionados de la investigación de culturas antiguas, deciden emprender una serie de viajes a México y Centroamérica en busca de esas ciudades engullidas por la selva de Centroamérica. Estas expediciones no fueron para nada algo improvisado. Ellos se habían conocido antes en Londres, en 1836 y compartieron un mutuo interés por las culturas antiguas y la exploración de sus ruinas. Stephens era un personaje de familia acomodada y había viajado anteriormente a Egipto y el cercano Oriente, escribiendo sus memorias que fueron bien acogidas por la prensa. Por su parte, Catherwood había hecho sus propios viajes al Mediterráneo, Grecia, Turquía, Egipto y Palestina, en donde había realizado muchos dibujos y acuarelas, algo que le daba la capacidad única de poder dibujar a detalle iconografía desconocida, habilidad que lo capacitaba como el compañero perfecto para Stephens y sus reportajes. No fue entonces ninguna sorpresa que cuando Stephens le platicó a Catherwood acerca de la expedición que planeaba para documentar y reportar acerca de esas ciudades en medio de la jungla que habían reportado Juan Galindo, Antonio del Río, Waldeck y otros, Catherwood aceptara inmediatamente unirse a esta. Fue así como la suerte quedó echada y ya para 1839 Stephens había conseguido del entonces presidente norteamericano ser nombrado embajador en Centroamérica, aunque secretamente había aceptado hacer labor de inteligencia y espionaje, por lo que todo estaba listo para aquella expedición y en octubre del mismo año, nuestros exploradores desembarcaron en Honduras Británica, hoy Belice, listos para permanecer un año en la selva maya. Como hemos dicho antes, ya habían habido reportes de las ruinas mayas en medio de la selva, pero nuestros intrépidos exploradores fueron los primeros en reportar con lujo de detalles y dibujos expertos las majestuosas ruinas mayas de Centroamérica. A su llegada a Copán, se maravillaron por la cantidad de templos, plazas, terrazas y sacbés que la tupida selva escondía. Mientras más y más iban limpiando los mayas locales, contratados para tal fin, su asombro iba en aumento. Stephens llegaría así a su primera gran realización. América, dicen los historiadores, estaba poblada por salvajes, pero ningún salvaje erigió estas estructuras, ningún salvaje talló estas piedras. Arquitectura, escultura y pintura, todas las artes que embellecen la vida han florecido en esta espesa selva. La formación artística y la experiencia de Catherwood le permitieron realizar posteriormente su mayor aportación al estudio de las antigüedades del Nuevo Mundo, ya que a diferencia de otros ilustradores como Waldeck, Catherwood comprendió perfectamente, y por primera vez, que el lenguaje visual de las Américas era algo específico de la zona e independiente de todo lo que se conocía hasta entonces, razón por la que dedujo correctamente que debía haber sido creado por los nativos del área y no por ninguna cultura de Eurasia. Para 1840, esta pareja de exploradores ya estaban en Palenque, donde se quedaron un mes haciendo una serie de trabajos como desmonte, mapeo, toma de moldes de yeso y dibujos. En estos últimos Catherwood se apoyó en una máquina particularmente interesante, la cámara lúcida. Una cámara lúcida es un dispositivo óptico usado por artistas como ayuda para dibujar. Fue patentado en 1806 por William Hyde Wollaston. Mediante un prisma y espejos, la cámara lúcida realiza una superposición óptica del tema que se está viendo y de la superficie en la que el artista está dibujando.
El artista ve las dos escenas superpuestas, como en una fotografía que se haya expuesto dos veces. De esta forma, el artista puede ver tanto el objeto a dibujar como su propia mano y el lápiz, por lo que puede realizar reproducciones fieles de lo que está viendo. Esto fue de una vital importancia en el caso de Catherwood, ya que a diferencia de los primeros dibujos de las ruinas mayas, producidos por exploradores como Del Río o Waldeck, a quienes su formación artística europea les impedía entender lo que estaban viendo y por consiguiente eran incapaces de reproducirlo con exactitud, los dibujos de Catherwood son de una fidelidad absoluta y una gran calidad, los que permite que incluso hoy día sean usados como material de estudio. Nuestros exploradores permanecieron en Palenque desmontando el sitio, dibujando y realizando conjeturas acerca del mismo, hasta que la temporada de lluvias llegó y con ella las enfermedades tropicales de la selva. A Catherwood se le presentó un cuadro de malaria, por lo que tuvieron que abandonar este sitio el 4 de junio con rumbo a Mérida y de allí zarparon de regreso a los Estados Unidos, con objetivo final Nueva York. Un año después, en 1841, Stephens publicaría su libro Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán que resultó ser un éxito rotundo en ventas, logrando 11 tirajes en 6 meses, lo que los animó a planear un segundo viaje, una vez recuperado Catherwood. Este segundo viaje se haría una realidad en octubre de 1841, pero en esta ocasión los acompañaría el Dr. Cabot, un médico cirujano que era adicionado a la ornitología, y una máquina que les permitiría documentar las ruinas mayas con aún más precisión, un daguerrotipo. Este aparato fue el primer procedimiento fotográfico de la historia, desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre. Disponible comercialmente desde 1839 en París, producía placas plateadas con la imagen fotográfica en una cara, con una fidelidad superior a cualquier dibujo, pero entre sus inconvenientes tenemos que la máquina era muy aparatosa, pesada y usaba químicos peligrosos, por lo que transportarla hasta las ruinas era complicado. Con todo, sus ventajas eran evidentes y nuestros aventureros adquirieron una de estas máquinas, haciéndose de la última tecnología disponible para incrementar su capacidad de documentar sus aventuras. Eventualmente, las fotografías de los sitios mayas que visitaron serían de gran utilidad para los estudios mayas gracias a su alta resolución, muy superior a la fotografía de décadas siguientes, y siguen siendo hoy día material de estudio de restauradores y epigrafistas. Aunque Stephens ya había visitado Uxmal brevemente en su primer viaje a Yucatán, en este segundo viaje nuestros aventureros llegan mejor preparados y pertrechados, por lo que se instalan en las ruinas y pasan 6 semanas desmontando, fotografiando y dibujando la zona, asombrados por el maravilloso estilo arquitectónico Puuc y las formas complejas que los arquitectos mayas lograban mediante mosaicos de piedras pequeñas y labradas, algo característico de este elegante estilo. El doctor Cabot por su parte se la pasaba persiguiendo aves entre la selva maya, realizando interesantes aportes a la ornitología de la época. La narración de los viajes de Stephens y Catherwood no son solo acerca de las ruinas mayas y la naturaleza, sino acerca de los mayas de la época y sus costumbres. En las ruinas de Uxmal, estos viajeros emplearon los servicios de una señora maya cocinera, a la que describen de una manera muy interesante. Era más alta que la mayoría de las indígenas y su tez era algo más oscura. Su vestido se ajustaba más a su cuerpo y tenía más de él. Su carácter era intachable, su edad podría ser un poco más de 50, y su nombre era Chepa Chei. Establecidos los preliminares, inmediatamente la instalamos como jefe de cocina, sin ayudantes, y enviamos al mayoral a dirigir a los indios en el desmonte de unas zonas que deseábamos que se hicieran inmediatamente. El primer ensayo de Chepa Chei fue en hervir huevos, los cuales, según la costumbre del país, hervía para beber, es decir, haciendo un pequeño agujero en la cáscara, en el que se inserta un palo para mezclar la clara y la yema. Esto no nos gustaba y deseábamos que el proceso de cocción continuara un poco más, pero nuestra cocinera era impenetrable a las pistas o señales. Nos vimos obligados a pararnos junto a ella, pero bien podríamos haberlos cocinado nosotros mismos. Terminado esto, nos dimos por vencidos y dejamos nuestra cena a merced de nuestro chef. Catherwood realizó unas magníficas ilustraciones de Uxmal, en las que podemos apreciar el estado en el que se encontraban las ruinas en esa época.
Además, agregaba siempre personajes mayas de los trabajadores que lo acompañaban, lo que le da a sus ilustraciones no solo perspectiva sino un carácter humano. Catherwood se tomaba en serio la exactitud de sus ilustraciones, por lo que incluso mandaba a construir andamios de madera, de manera que tuviera los mejores ángulos para dibujar. Stephens lo describe encaramado en estos artilugios, tirado en el suelo en medio del lodo o con ropa hecha de mosquitero para evitar ser picado en las tardes húmedas, pero siempre buscando el mejor ángulo. Una ventaja que encontraron nuestros exploradores fue que a diferencia de otros sitios, este ya había sido parcialmente desmontado para cuando llegaron, ya que el terreno se usaría para sembrar maíz y no tuvieron que contratar personal para que limpiara de malezas los edificios. Otro de los aciertos de Stephens fue el determinar que ciertos edificios eran usados para algún tipo de deporte, dato que la arqueología terminaría confirmando al estudiar los juegos de pelota del sitio. Otro sitio que Stephens y Catherwood visitaron fue la magnífica ciudad de Kabah, en donde Catherwood realizó muchos dibujos del sitio, en tanto Stephens describe edificios interesantes como el edificio de las manos rojas que seguramente tiene relación con el nombre de esta antigua ciudad, ya que Kabah significa la mano poderosa. Por su parte, la lámina que nos dejó Catherwood del panorama general de esta ciudad es a mi juicio uno de los mejores de todo el viaje. Podemos ver una escena en la que trabajadores mayas transportan unas jambas labradas de madera, transitando por el camino antiguo que conectaba Kabah con Uxmal y Nopat. El hombre que los dirige, con una camisa azul, podría ser Stephens. Atrás vemos un poco del arco de Kabah, oculto parcialmente entre la maleza, mientras que en el fondo la ciudad con sus edificios de reconocible estilo Puuc. Esta escena, bañada en la luz dorada del atardecer, nubes muy al estilo impresionista y la vegetación exuberante que la rodea nos transporta a ese lugar y momento, teniendo un efecto que invita a ir y explorar esas lejanas ciudades de ensueño. Específicamente, hablando de Yucatán, Stephens y Catherwood lograron una obra fantástica que narra en un lenguaje bastante ameno las experiencias de estos personajes en Yucatán, sus andanzas por Mérida y muchas aventuras y anécdotas de la gente de la época. Particularmente interesantes fueron sus actividades como fotógrafos, ya que la sociedad meridana quedó fascinada con el daguerrotipo y la demanda de fotografías por parte de las señoritas de la ciudad les permitió obtener fondos extra para sus expediciones. El Dr. Cabot por su parte hizo una gran labor altruista puesto que en el Yucatán de esa época había muchas personas que eran viscas y el Dr. Cabot realizó largas sesiones de operación para corregirles la vista tanto a ricos como a pobres, lo que le dio gran fama y le generó el agradecimiento de muchísimas personas en Mérida. Es por esta magnífica obra que Stephens y Catherwood merecen un lugar en los libros de historia de la civilización maya. Sin duda su trabajo sacó de la invisibilidad mundial a la cultura maya y permitió que ésta fuera valorada como lo es hoy en día. Esto ha sido todo por este video, si te gustó regálanos un like para así motivarnos a seguir subiendo contenido. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.